hay dos equipos que tienen que trabajar muy mucho en la situación que tienen dentro de sus equipos, porque además en los dos yo creo que ya ha sido el detonante que ha ocurrido en este fin de semana. Sobre todo en uno de ellos, en el otro quizás se puede llegar a calmar un poco las aguas, pero la tensión dentro del equipo Mercedes ha llegado ya en un Gran Premio de Qatar a unos niveles insuperables. Ya en Japón se pudo ver, ya realmente toda la temporada hemos podido ver que había bastante tensión, pero realmente los dos pilotos de Mercedes casi no se veían las caras en pista. Entonces iba pasando. En Japón ya se vio con dos encontronazos durante la carrera y con luego además todas las declaraciones encontradas por el hecho de que Hamilton no le dejó DRS a Russell. Pero es que en este Gran Premio de Qatar han colisionado ambos. Ya sabemos las reacciones que hubo porque las hemos estado contando en el canal, y la reacción a esta situación que tienen ahora mismo dentro de Mercedes, la cual ha sido que realmente les gusta. Es decir, comenta que no quieren cachorros en el equipo. Así lo ha comentado textualmente Bradley Lord, jefe de comunicaciones de Mercedes. Ha dicho que no quieren cachorros en el equipo y que les gusta que haya tensión, que haya rivalidad, porque eso significa que los dos están yendo al máximo. En este sentido, comparto su opinión. Pero creo que la historia de la Fórmula 1 ha demostrado que lo mejor para un equipo es que no haya tensión. Y creo que Mercedes experimentó lo que es haber tensión y dieron con la tecla fichando a Valtteri Bottas. Tuvieron 3 años de mucha tensión. Lo que pasa es que, bueno, Hamilton era superior a Rosberg. Hamilton es muy superior a Rosberg. Entonces, 2014 y 2015, pues aún con esa tensión, porque Rosberg dentro de lo malo le competía, pese a todo eso, al final fueron pasando esos años. Pero 2016, un año que se juntó que Hamilton tuvo ciertos problemas, tuvo abandonos que no fueron por su culpa y demás, acabó con un Rosberg ganando el título. El problema no es que Rosberg ganara el título, el problema es toda la tensión que hubo porque se veía que obviamente Hamilton podía perderlo, y no es por nada del equipo, sino por al final ellos dos se veían cada uno. Hamilton se veía con posibilidades de perderlo y Rosberg con posibilidades de ganarlo, es decir, todos daban el máximo para intentar ganarlo y llegaron a un nivel de tensión altísimo con aquel Gran Premio de España de 2016 que todos lo tenemos en mente, que es lo que ocurrió. Algo muy similar a lo que ha ocurrido en este Gran Premio de Qatar. La única diferencia es que en Barcelona acabaron los dos Mercedes fuera. En el Gran Premio de Qatar de este fin de semana, Russell por lo menos pudo continuar. Y hasta tal punto llegó ese niveles de tensión que Nico Rosberg tuvo que dejar la Fórmula 1. Ganó el título y dijo, hasta aquí, no vuelvo a pasar por esto. Y Mercedes dio con la tecla de cómo ahorrarte todo esto, cómo hacer un ambiente de trabajo mucho más bueno en ese sentido, con Valtteri Bottas, que no estaba ni cerca del nivel de Lewis Hamilton. Pero no es solo este ejemplo, lo hemos visto en Ferrari, por ejemplo. Ferrari, el primer año de Leclerc, que ya está muy bien, y compite contra un Sebastian Vettel, que posiblemente fue su último año en el que era capaz de competir bien, podemos llegar a decirlo así, porque 2020 está muy lejos de Leclerc, y luego los años en Aston Martin, bueno, también yo creo que él ya sabía que era el final de su carrera. 2019 fue un año de muchísima tensión. Recordar el Gran Premio de Singapur con un Charles Leclerc cabreadísimo por el undercut que le hizo Sebastian Vettel, con un Gran Premio también, por ejemplo, de Brasil, donde colisionaron ambos. Es decir, vemos aquí, y estos he puesto ejemplos recientes, nos vamos más allá en la historia. Alonso y Hamilton en 2007 con McLaren. Pierden los dos el título únicamente porque McLaren no sabe gestionar la situación. Seguimos yendo hacia atrás en el tiempo. Prost y Senna. Es decir, la historia ha demostrado que dos gallos dentro de un equipo no es lo mejor. Y esto lo sabemos desde que llegaba Russell a Mercedes. Por supuesto, esto lo estuvimos comentando, pero claro, al final era un trámite por el que Mercedes tenía que pasar, porque no podías permitirte tener más tiempo a Russell en Williams y tenías que pasar por este trámite durante estos años. El problema está en que creo que 2022, en el caso de Mercedes, se libraron un poco, no hubo esa tensión, era el primer año de Russell, no va a llegar y decir yo estoy aquí.
lo dices, pero no de esa forma, no llegando hasta unos niveles de tensión tan altos. Mercedes no estaba en su punto, Hamilton empezó bastante mal el año porque venía también un poco descentrado de lo que había sido 2021. Ese fue el caso de 2022, ¿no? Y al final pues pasaron sin más tensión. Pero este año llevamos ya mucho tiempo viendo esa tensión. Llevamos muchas carreras en las cuales yo os lo había comentado y esto estalló del todo en Japón, como os comento, con aquellos 2 encontronazos, y en este Gran Premio de Qatar ya ha llegado hasta estos niveles muy altos. Y yo no lo digo por la colisión de los dos. Yo, sobre todo, los niveles de tensión se demuestran por las reacciones en caliente, y siempre hay que tenerlo en cuenta, son reacciones en caliente, pero sabemos que cuando puede ser que una reacción en caliente sea más exagerada de lo que realmente tú opinas, pero una reacción en caliente es lo que opinas realmente en ese momento, que no te lo callas. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuál fue la reacción en caliente sobre todo de Russell? La reacción en caliente de Russell fue otra vez 2 carreras seguidas, y lo dijo muy cabreado por radio. Luego ya en frío empezó a pedir disculpas por radio de lo que había ocurrido, y luego Hamilton pidió disculpas. ¿Falsas disculpas por alguno de ambos? Pues por supuesto yo no voy a decir que sean falsas disculpas, yo creo que ambos sentían que tenían que decirlo, pero esa reacción en caliente yo creo que determina mucho la situación que hay dentro del equipo Mercedes, una situación de tensión que esto no va a hacer más que crecer, y que cuando estén en posibilidad de pelear por el título, la tensión va a crecer y muchísimo más, en este caso en Mercedes. Pero bueno, por parte de Mercedes ahora mismo están encantados de esta posible rivalidad, ¿no?, que hay entre los dos pilotos de Mercedes. Lo que decía Bradley Lord, las declaraciones íntegras son las siguientes: no es mi trabajo suavizarlo todo, debería haber un poco de tensión porque son competidores y no queremos cachorros en el equipo, queremos leones y eso es lo que tenemos. Entonces, por supuesto, hay tensión y el verdadero desafío es cómo construir una rivalidad sana y de confianza, y cómo trabajan juntos con el equipo para lograr los objetivos del mismo, y ambos son realmente capaces de hacer eso. Eso es lo que comenta Bradley Lord, que luego además ha agradecido el gesto de disculpa que tuvo Lewis Hamilton, que ya os lo trajimos aquí en el canal, ya os pusimos el propio vídeo, un gesto de disculpa que fue después de la carrera a pedirle él mismo disculpas a Russell. No únicamente lo dijo por declaraciones, sino que él mismo fue a pedir esas disculpas. Lo que dice es: creo que Lewis, una vez más, ha rendido homenaje a la calidad de su relación con George después de la carrera, y hablarán de esto, lo dejarán atrás y luego volveremos aún más fuertes en Austin como equipo. Eso es lo que dicen desde el equipo Mercedes. Veremos cómo se desarrolla esta tensión que hay ahora mismo dentro, pero os he dicho que no es la única. Hay 2 equipos y esta quizá no ha llegado hasta esos niveles, quizá es más fácil ahora mismo de gestionar, pero en McLaren la situación no es mucho mejor. Y Lando Norris realmente está molesto con el auge que está teniendo Oscar Piastri. Es un molesto que, vamos a ver, no es algo que se vaya a cabrear con él, pero está molesto en el hecho de que Piastri ya esté aquí, Piastri ya pueda competir, porque era algo que todavía realmente este año no lo había conseguido. Alguna clasificación había quedado por delante, pero Piastri tenía problemas realmente para gestionar los neumáticos y acababa siempre quedando por detrás. Qatar, realmente Norris tiene más ritmo, pero ya el problema no es ahí, sino que es que realmente en Qatar consiguió la pole Piastri de la sprint, ganó la carrera al sprint, clasificó por delante en la carrera normal, la salida que hace Piastri es mucho mejor y acaba finalmente por delante en la carrera, con un Norris que acabó quedando muy cerca, incluso pidiendo a su equipo que le dejasen pasar porque tenía más ritmo. Pero realmente Piastri acabó estando durante todo el fin de semana mínimo a la par que Norris, y esto está ya aquí. Entonces Norris está realmente molesto, aunque no lo quiera decir, y se demuestra muy claro con las caras que ponía Norris en el podio. Las caras, sobre todo ya ni siquiera las del domingo, que también, que las caras del domingo eran tela, ¿no? Por que Piastri hubiera acabado por delante suya, pero las caras del sábado, cuando Piastri, su compañero, ganó una carrera, algo que todavía Norris, aunque fuese en la carrera al sprint, algo que todavía Norris no ha logrado experimentar en Fórmula 1 porque todavía no tiene victoria. Esto, como digo, hay una imagen que lo deja claro
cómo es la cara que está Norris. Es lo que os digo, no es un momento de tensión como el de Mercedes. Creo que el de Mercedes les falta simplemente una gotita de agua para colmar el vaso. En el caso de McLaren, creo que, por supuesto, se puede sostener mucho más tiempo, pero es como ya está aquí. Yo creo que Norris tampoco se esperaba que estuviese ya en esta temporada aquí. Norris lleva 2 años viviendo muy cómodo, porque ha estado con un Ricciardo que estaba muy abajo y le ha ganado siempre. Los 2 años anteriores eran sus primeros años en Fórmula 1, su año rookie y su segundo año. En ambos le gana Carlos, pero además con la buena amistad que tenían y siendo sus primeros años no fue hasta estos niveles con Piastri y se lleva bien, pero con Piastri ya empieza a cambiar la situación y es algo que Norris, como digo, no le gusta. Así que veremos qué es lo que ocurre en ese sentido dentro de McLaren, pero es que desde el equipo tampoco creo que ayude mucho con estas palabras a la situación de Piastri, a la situación de Norris, quiero decir. Que son las palabras que tiene que decir, por supuesto, Andrea Stella, pero para Norris, por supuesto, que no le ayuda, porque lo que ha dicho Andrea Stella es que cree que el ascenso de Piastri, el nivel que está demostrando, va a ayudar a Lando Norris, que sinceramente creo que tiene razón. Pero, por supuesto, en una situación en la que Norris está ahora mismo así, yo creo que preferiría, por supuesto, que Andrea Stella dijera que cualquier cosa con respecto a Lando que la alabase, ¿no? Pero sí que tiene razón. A lo que va Andrea Stella es a decir que esto le va a venir muy bien a Norris porque ya no solo a Piastri, por supuesto a Piastri le venía genial estar al lado de un compañero como Norris, pero a Norris, teniendo ya un compañero que está al nivel, como es Piastri, en su primer año, le va a venir muy bien. Y es lo que dice, ningún campeón, y pone en la excepción quizá de Verstappen esta temporada, pero más allá de ahí, en los más de 70 años de Fórmula 1, ningún campeón ha ganado a su compañero de equipo siempre. Discrepo porque hay un ejemplo, le pasó en McLaren y es alguien con el que se lleva muy bien en Andrea Stella. Hay un piloto español que estuvo en McLaren que llevó él a Andrea Stella a McLaren porque era su ingeniero de pista en Ferrari. No voy a decir el nombre, pero que casi todos los compañeros que ha tenido los ha ganado con bastante solvencia. También algún compañero que ha tenido ha sido bastante malo, pero casi todos los que ha tenido les ha ganado con solvencia. Más allá de ahí, lo que dice es eso, ¿no? De que ningún campeón ha ganado siempre a todos. Siempre ha habido algún fin de semana, como poco, que te superen, que depende del circuito vayas mejor. Y eso le vendrá bien a Norris para exprimir aún más su nivel. Lo que dice Andrea Stella es, en términos de asumir el desafío con Oscar, primero que nada, Lando sabe que su compañero es un talento único. No se ven este tipo de talentos en Fórmula 1 todos los años. Totalmente de acuerdo, además, con estas palabras que dice Andrea Stella, porque lo estamos viendo, su año de rookie está siendo impresionante. Pero sigue diciendo, dice, así que es una referencia absoluta, incluso siendo novato. En ocasiones, Lando sabe que pondrá el listón muy alto. Si eres un campeón como lo es Lando, lo tendrás que tener en cuenta desde un punto de vista positivo porque te brinda mucha información para seguir mejorando. No hay ningún campeón en ningún deporte que lo gane todo. Un piloto no es más rápido en cada curva, más rápido en cada vuelta, ni más rápido en cada sesión. Quizá Verstappen este año, pero es bastante excepcional. Para mí, Lando ve todo esto como un poco de incomodidad, pero es la incomodidad que necesitas para convertirte en el mejor de alguna manera. Es una maldición y una bendición de ser campeón, que también bastante interesante lo que dice ahí al final, ¿no? De que lo ve con bastante incomodidad, incluso desde el propio equipo McLaren nos dicen lo que ya os estábamos comentando. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones y tus comentarios acerca de cualquiera de los temas que hemos estado hablando, que estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado, por favor, deja tu like, que vas a ayudar muchísimo al canal y también te puedes llegar a suscribir. También tenemos la opción de miembros por si quieres apoyar de una forma monetaria el canal. Y habiendo dicho todo esto, esto ha sido el final del vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.